comenzando una nueva semana en Así Somos y nos vamos de inmediato junto a Monty, junto a Lama, junto a Salfate a revisar, por supuesto, las últimas informaciones sobre la pandemia. Tú puedes comentar en las redes sociales con Breaking AS. Juan Andrés, vamos a arrancar conversando del tema del momento, este pase de movilidad que anuncia el presidente Sebastián Piñera el domingo recién pasado y que va a cobrar efectividad esta semana. Acumuló varias esperanzas de movilidad, pero también hartas críticas. Tal cual, partimos de inmediato, señor director, por favor, si puede poner ahí el titular de cooperativa.cl, que dice claramente lo siguiente: Piñera, el actual presidente de Chile, anunció implementación de un pase de movilidad para vacunados con ambas dosis. ¿Qué significa esto en buenas formas? Es que sin tener que sacar este permiso en comisaría virtual, es que durante sábado, domingo, de lunes a lunes, incluso feriado, tú te puedes mover sin restricción horaria por donde quieras, ya que tienes completamente el esquema de vacunación. En palabras del presidente, así lo dijo, mira. Esta semana implementaremos un pase de movilidad que dará mayores grados de libertad y de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente su proceso de vacunación con las dosis y los tiempos requeridos. Este pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 o 2 del plan paso a paso dentro de sus comunas, y también permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comunas en fase 2. Estas mayores libertades que otorgará el pase de movilidad, igual como todas las libertades, tienen que ir acompañadas de mayor responsabilidad. Y, de hecho, las libertades y mayores movilidades se van a ir ampliando según sea la evolución de las condiciones sanitarias y las recomendaciones de los expertos. A ver, esto generó distintos encuentros de opiniones. Incluso hasta salió el ex ministro de Salud, Mañalich, diciendo que esto ya parecía como una especie de nazismo, autoritarismo pandémico, con respecto a esto que yo siento que el gobierno lo hace como un premio, como un incentivo para la vacunación. Sin embargo, hay que mezclarlo también, que habiendo gente que se quiere vacunar y supuestamente con una sobra de vacunas en nuestro país, la verdad es que el sistema colapsó el fin de semana, como se pudo ver en Estación Mapocho y en tantos otros centros de vacunación móvil. Parece bueno, por lo menos la gente lo aceptó de buena manera, porque aumentaron, como bien tú me comentabas, Michael, las inscripciones en el gobierno, ¿cierto? Para digitalmente andar con este código QR, el doble, imagínate, en el bolsillo. Ahí lo estamos viendo, Salfate. Ese es el pase de movilidad, el azul que estábamos viendo. Ese. Exacto, que lo puedes tener impreso o lo puedes tener en tu celular para mostrarlo, y además que, como decía el presidente, es dinámico, vale decir, siempre está cambiando tu disposición y la información que te va entregando. Entonces, aquí hay dos miradas. Es un buen incentivo, o como de costumbre nos están tratando como cabros chicos y nos están cambiando por ciertos dulces la posibilidad de poder recuperar parte de nuestra libertad. Ahora, lo que hemos aprendido con Nico Muñoz es que ¿dónde funciona esto de la pandemia? Con dos cosas, y solo dos cosas a rajatabla: vacunación y cuarentena. Cuando hace esto, está quitando la cuarentena a una gran cantidad de personas, y eso podría quizás disparar los números, y algunos expertos ya están hablando de eso. A mí me parece que es una señal equívoca. A ver, repasemos, hagamos con el colegio, deberíamos tener pizarra. Ahí es cuando a mí me gusta volver a hacer cosas. Nivelación. Claro, la vacunación, mira, lo voy a hablar como lo hablan el personaje bien nefasto. La vacunación a todos los niños tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el hecho de poder desestresar las UCIs y darle un descanso a los cuerpos médicos. La vacunación no evita que no nos contagiemos, no evita que te pueda dar COVID, no evita que seas asintomático, no evita todo lo único que va a evitar es que posiblemente no tengas un COVID muy severo o que termines bajo tierra. Entonces, cuando tú dices que vamos a dar un carnet porque estás vacunado, estás diciendo que en el fondo que tú estás libre de la pandemia, que te libraste del COVID-19, que eres un aventajado o un privilegiado, y eso es falso. Y eso me parece que es inequívoco. A mí me parece que si tú quieres potenciar la vacunación, yo creo que hay otras formas de hacerlo. Bueno, recién apareció un spot en televisión bien malo, digámoslo, bien malo, y bastante, como siempre, el gobierno llegando tarde. Ahora, por otra parte, creo que
y lo digo en serio, creo que acá, a ver, veía el fin de semana la vacunación que se realizó en Viña para los rezagados, como le han puesto muchos. Mucha gente que fue entrevistada ahí argumentaba que no podía pedir permiso de trabajo para ir a vacunarse. Es un poco ahí. Partamos porque el jefe te diga, muchachos, a vacunarse todos. No digo que tenga que sacar a alguien de su trabajo o echarlo porque no se ha vacunado, sino que estoy diciendo que hay que dar ciertas libertades y ciertas posibilidades. No sé si me entendí. A mí me parece que el proceso de vacunación tiene que ser puede ser mucho más expedito y puede tener muchas más cosas. No sé, yo creo que hay que buscarle por ese lado. A mí me parece que esto de tratar de marcar entre los que estamos como sanos, que es falso, y los que todavía no están sanos porque no están vacunados, es una muy mala señal, es una muy mala forma de tratar de invitar a la gente a vacunarse, porque posiblemente, digamos las cosas como son, somos chilenos, va a invitar a la responsabilidad mayor cuando tú tengas ese carnet. Es probable. Y eso me parece ya tenemos carretes clandestinos. Imagínate, estáis carreteando, curado como raja y sacáis el carnet verde o azul. Claro, no sé, pero es que esa libertad no existe. Eso. Qué importante ese punto, Lama, porque finalmente la gente que se estuvo vacunando el fin de semana es la gente que tiene menos de 40, 35 años, que es la que está trabajando y la que no había podido ir a vacunarse en la semana. Entonces, por eso que se habían visto esas cifras como entre menos edad, menos vacunación también. Exacto. Y vimos como el fin de semana... Exactamente, los vacunatorios móviles no dieron abasto. Ahora, con el tema del pase de la movilidad hay opiniones bien divididas. Esto ha generado mucha polémica y quiero rescatar y hacer un pequeño análisis en base a los comentarios que leí mucho a través de redes sociales el fin de semana. Chuta, pero ¿para qué se contamina, Monty? No se contamine con esa gente. Me gusta saber la opinión de la gente, me gusta. No, pero en el fondo es como para sacar esta radiografía que ya está pasando con este fenómeno, porque hay mucha gente que está en comunas en cuarentena, como en mi caso, llevamos meses en cuarentena. Entonces, este carnet ha sido tremendo. Este carnet sería como la única opción de tener un poquito más de libertad para aquellas personas que ya tienen las 2 dosis y quieren empezar a tener una vida un poco más normal, seguir trabajando o incluso visitar a familiares que viven en otras regiones, que no es menor. Convertir en fase 3 la fase 1, en el fondo. Exacto. También hay otros que reclaman y que dicen que esto sería una falsa sensación de seguridad, porque finalmente esto sería como el nuevo permiso de vacaciones, porque en el fondo es cierto que lo que decías tú también, Lama, nosotros podemos contagiarnos y seguir contagiando igual. Y peor aún, podemos contagiar a gente que no está vacunada y ahí es donde está el verdadero problema, porque se van a seguir colapsando los sistemas de salud. Y como tercer punto y último, me llamó mucho la atención esta como pseudo guerra que se está armando entre los vacunados y los no vacunados, en donde los vacunados le están recriminando ahí en la cara a la gente que no se quiere vacunar, porque finalmente los no vacunados están reclamando que ellos también tienen derecho a la libre circulación, que es parte de la libertad individual de cada uno. Sin embargo, la gente les dice, ok, pero vacunarse es un acto de empatía con los demás. Entonces, si tú no tienes empatía con los demás al no vacunarte, ¿cómo los demás van a tener empatía contigo cuando tú también quieras exigir esa libertad? Entonces es una discusión que está bien álgida y lo que está generando también es mucha división entre la gente. Estás viendo en Así Somos Breaking AS. Estamos haciendo esto en sintonía contigo. Breaking AS, como le gusta ahí el fin de semana. Como dice el gringo show. Eso es lo que estamos haciendo, hablando de todo lo que está pasando en Chile con esta vacunación y este pase de movilidad, como ya bien lo explicaba Salpate, Monty, Lama, que ha generado distintas opiniones. Yo quiero leerles un tweet que sacó justamente el Colegio Médico de Chile, Colmed Chile, ayer a eso de las 10 de la noche, que dice lo siguiente: reiteramos que junto a los expertos que asesoran a Colmed Chile, no respaldamos la medida de carnet de movilidad, considerando el elevado número de casos activos y que entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía. Llamamos al gobierno de Chile a reconsiderar su implementación. Hoy día en un matinal de Canal 13 estaba el subsecretario de Turismo, que le explicaba, ojo, el hecho de sacar este carnet, este pase de movilidad no significa que no podamos el día de mañana dar un paso atrás y que este pase de movilidad quede en nada. Hoy día lo que ellos te están permitiendo justamente no es que la gente vacunada se junte con más personas. Hoy día me refiero que esta semana va a ser efectivo. Es simplemente que la persona vacunada va a poder comprar sin sacar su pase en comisaría virtual. Va a poder ir al supermercado, ir a la farmacia y viajar recién entre fases 2. No interregional entre fase 1. A mí, a diferencia de lo que ustedes opinan, a mí me parece que es una señal justa y necesaria en este minuto. No sé si tanto el minuto, pero que en algún momento tenía que llegar, y más temprano que tarde, porque nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir en esta nueva normalidad.
COVID-19 no se va a ir en agosto, no se va a ir en septiembre, probablemente el tema de la vacunación vamos a vivirla todos los años, si es que no 2 veces por año, a lo menos una por año. Y creo que nos tenemos que volver a acostumbrar justamente a vivir de una forma en la que nos tenemos que movilizar y en que la responsabilidad tiene que pasar por nosotros. Ahora, sí creo que el gobierno no saca nada con hablar públicamente el presidente de la República de mayor libertad y mayor responsabilidad. Señor presidente, la responsabilidad es, por ejemplo, saber que no hay que chupetear la estampilla para ir a votar. Me parece que esa es la principal responsabilidad que uno tendría que tener, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, como que suena un poco irónico escuchar hablar de responsabilidad. Correcto. A mí me pasa que el gran problema de este gobierno son dos. Uno, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo venimos diciendo todos, la trazabilidad. Es horrible y no ha mejorado absolutamente nada. Mientras la trazabilidad no mejore, efectivamente los números no van a bajar, más allá de la cuarentena, más allá de la vacuna. Y el gran problema, el problema macro, siento Salfate, es que este gobierno ve todos sus ministerios por separado. Es imposible que un plan de salud, que un plan del MinSal sea efectivo si no hay un plan social de por medio. Y cuando hablo de un plan social no hablo solamente de darle dinero a la gente para que pueda hacer efectivamente su cuarentena en la casa. Cuando hablo de un plan social hablo de asegurar un punto que tocaba Monty Lama, asegurar la salud mental de las personas. No con un teléfono en el cual yo la semana pasada hice la prueba, este teléfono de ayuda psicológica, ¿ya? 30 minutos y me aburrí de esperar, básicamente. Y lo hice como un experimento social, porque en el fondo yo sí tengo el privilegio, mira la tontera, tengo el privilegio de poder acceder a una salud psicológica, psiquiátrica, de forma particular, que es carísimo. Pero lo puedo hacer, pero hay mucha gente que no. Entonces, siento que los planes que ha hecho este gobierno son todos por separado, son como brazos de un cuerpo que se separan y no están unidos y no están bien ejecutados. Mientras eso no mejore, nadie va a poder cumplir las normas. Muy breve, nosotros lo dijimos hace mucho tiempo en este programa. Este gobierno está asegurando efectivamente la cantidad de vacunas, pero no la accesibilidad a la vacuna. Y muchas personas decían, no, es que los de 30 y tantos no se quieren vacunar. El fin de semana ustedes lo señalaban. Lo que pasó en Estación Mapocho, que tuvieron que enviar 2 zonas móviles para seguir vacunando, 2 más, por el exceso de vacunatorios móviles. Muchas gracias. Por el exceso de la gente que se estaba vacunando, demuestra que la gente sí se quiere cuidar, pero no todos están en condiciones de cuidarse porque a no todos se les permite faltar a su trabajo. Es verdad. Ahora, mira, atención, ¿cómo lo ve 20 minutos España? Este titular en donde se ha hecho esta misma pregunta que nosotros estamos planteando en este mismo momento. El titular dice lo siguiente: la controversia del pasaporte COVID. Y pregunta, ¿cierto? En signo de interrogación, ¿es legal o es discriminatorio? Entonces, por ejemplo, aquí el ministro de Economía, de Fomento y Turismo, Lucas Palacio, anuncia que están afinando precisamente en el anuncio de los detalles de este famoso carné verde. Y él dice, nuestro trabajo es levantar buenos ejemplos, como es el caso del carné verde, y es por eso que estamos trabajando para poder lograr un mayor nivel de libertad, es lo que agrega el secretario de Estado. Entonces, ¿cuál es la idea? Según aquí lo que se plantea es replicar el éxito que ha logrado, por ejemplo, el país más exitoso en términos así de forma ordenada y sistemática, que el carné verde que finalmente entregó Israel a los beneficios de las personas que ya estaban inoculadas. ¿Sabéis cuál es el problema que yo encuentro con el carné verde? Que para variar llegamos tarde. ¿Por qué? Como incentivo, ya, supongamos que vamos a pensar en la peor versión del carné verde, que es como no tenemos cómo convencer a la gente que se vacune, que me parece que el fin de semana quedó claro que las personas quieren, solo que no pueden, y cuando querían respondió como el culo el sistema nacional sobre las horas la había que llegar, la cantidad de vacunas. O sea, cuando llegan 100 vacunas y hay 1000 personas ya esperando, quiere decir que en su cabeza ellos dicen no van a llegar más de 100 personas. Y en la fila la gente empezaba a improvisar números escritos a lápiz para ordenarse entre ellos, y llevan en el número 200 y por cada número habían 2 o 3 personas porque iban en pareja con su hijo, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es lo que me molesta a mí? Es que cuando hacen esto, que podría en cierta parte ser una buena idea, lo hacen cuando ya bajó la temperatura, cuando el otoño ya parece invierno, cuando ha llovido copiosamente, y que ahora salir, porque cuando nosotros nos protegimos con mascarilla, como nunca antes en Chile, y lavándonos las manos y todos los demás, probablemente no hemos estado protegiéndonos de una cantidad de contagios e infecciones de otras cosas, desde influenza, meros resfríos, etcétera, 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 hepatitis, tifo, lo que quieras. Y ahora, entregar este permiso en el momento
donde es más problemático las curvas del COVID, porque vamos a entrar en periodos de gran estado invernal, de frío, de lluvia, de cambio de temperatura. Me parece que puede que se genere un choque. Vale decir, lo que está fallando acá, creo yo, es el timing, una vez más. Antes no hubiera sido tan terrible. De aquí para adelante puede que finalmente lo bueno que era choque con la realidad del clima en la estación en la que nos encontramos. Ahora, a mí me parece también que esto de la libertad y todo este discurso también es bastante falso, porque en realidad, digamos las cosas como son, Santiago al menos, no, sin querer ser centralista, la contaminación, toda la gente de regiones, pero Santiago funciona. Yo voy a un Vitacura y estoy en el 2018, man. Todavía no hay ni estallido social. Perdóname, el fin de semana 130.000 autos abandonan la capital. 130.000 autos que muchos en 30 decían, no, yo voy a dejar alimento a unos abuelitos a la playa con corn, pero a la playa, a la arena. Los feriados son más que las 40. Por eso te digo, entonces me parece que acá lo que hay que tratar de hacer es otra cosa. Yo no tengo la solución. Y me parece también que eso de hablar de levantar buenos ejemplos, me parece que no, para variar, no es el concepto que deberían ocupar. Uno no es ejemplo por... Claro. Yo no soy ningún ejemplo, ya tengo la primera dosis, lo digo al tiro. Ejemplo de nada, y tengo una dosis, entonces me parece que eso está mal. Mira, yo tengo muchos amigos, tengo algunos conocidos que no se quieren vacunar. Y créeme que si ¿cómo decirlo? La manera de incentivar a las personas fuera distinta sería un pack de cerveza por vacunado de las linternas. Tengo amigos que harían fila por vacunarse, posiblemente a diario. Listo. Hay que rotar el juez por una botella de pisco, se hubiese dejado que lo vacunaran entero. Entonces, me parece que hay que tratar de atacar. Yo estoy vacunado. Me parece que acá lo importante en la era de la desinformación es la información. Creo que no está la gente totalmente informada. Creo que el tema del proceso vacunatorio en Chile, que ha sido muy bueno, termina siendo engañoso y que algunos piensan que están listos. Así como, me vacuné, no me lavo más las manos. Aunque vaya el baño a ser del número 2. Pero ¿sabéis qué? Creo que acá hay un tema de información, ojo. Pero, ¿no creen ustedes que si tú le hicieras una encuesta así total, absoluta, instantánea, así de Twitter, las personas que se quieren vacunar son por lo menos el 75%, me da la impresión, de Chile? Por lo tanto, ya está el número. Yo creo que debieran, todas las comunas fase 2, que los sábados y domingos nadie puede salir, que abrieran, no solamente por este fin de semana largo, sistemas de vacunación donde lo hacen en todas partes durante la semana, y esto se hubiera acabado hace rato. Yo creo que estaríamos en el 80% mañana, a fines de este mes, o sea, esta semana. De verdad. Claro, pero podríamos estar en el 80%, pero podríamos estar como en India. ¿Cachai? A mí me parece que hay un tema de educación también, hay un tema de información. Sí, una no soluciona todo. Sí, ¿cachai? No tenemos todavía como el... A ver, es como que me vacuné, listo. No funciona así. Me parece que tenemos problemas de comprensión. Yo soy Monte, que tú pensás lo mismo que yo. Absolutamente, y el tema de la información tiene que ver... No, sí. El tema de la información yo creo que es mucho más grave, porque tiene que ver con que la gente hoy en día se está informando desde los medios tradicionales o no tradicionales que más le hagan sentido con su línea de pensamiento. Y tú de ahí no vas a sacar a la persona que piensa que, por ejemplo, la vacunación es dañina, o que la pandemia no existe, o que el virus es inventado. Entonces, ¿cómo hoy día le hacemos entender a esas personas lo importante que es este proceso de vacunación? Entonces, va más allá de la información disponible, porque información hay muchísima. Si tú te quisieras informar de los medios oficiales o directamente de los portales científicos donde publican todos sus papers, lo podrías hacer perfectamente. Hoy día la información está acá, está en tu celular. El problema es la concepción previa que tiene mucha gente con respecto a todo esto. Por ejemplo, hoy día yo en la mañana conversaba con el doctor Eduardo Bronstein, que él es especialista en salud pública, y me comentaba justamente lo que tú mencionabas, no sé si Salfato Lama, que finalmente este virus se va a convertir en un virus endémico en todo el mundo. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con él. Y acá se vienen desafíos súper importantes, y él me hablaba de la época de invierno, la que vamos a enfrentar ahora. Él me decía, estamos en un proceso en donde todavía no se logra el 80 o 90% de la vacunación, que es lo deseable. También hay un tema con la movilidad. Hoy día se están desconfinando comunas. Sabemos la cifra que se dio a conocer ayer. Las 10 primeras comunas que desconfinaron en la región metropolitana subieron en un 61% sus casos. Entonces, al final, él me decía, ¿sabéis qué?
toda la ayuda que está entregando el gobierno, por ejemplo, llega tarde porque llega en este periodo de desconfinamiento. Entonces, paradójicamente, si tú le das más recursos a las personas cuando tienen la libertad de moverse, obviamente se van a mover más porque van a ir a comprar. Exacto. Entonces, la idea de la ayuda económica es que se dé al principio de la cuarentena, cosa que la gente efectivamente se quede en la casa, porque finalmente estas cuarentenas tan largas al final se desvirtúan y pierden el fin de una cuarentena, pierden el objetivo. Y lo otro también es que vamos a entrar en invierno, que sabemos que hay más rotación también de otros virus, entonces el panorama que se viene es súper complejo. Por eso es importante también entender que si bien la vacunación, y como lo dijo también el doctor Bernucci, que la Sinovac, por ejemplo, no es una buena vacuna para evitar el contagio, por lo que ya hemos hablado, sí tenemos que pensar que la vacuna evita las muertes, evita las enfermedades graves y también mantener las otras medidas de autocuidado, que es lo que siempre hemos dicho finalmente. O sea, es un... Pero mira, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Súper de acuerdo. Y es un todo, pero es un todo que no viene solamente desde las personas, ¿no? Porque es un todo. La mayor un punto. Acá hay este gobierno ha fallado reiteradamente, sistemáticamente en un tema de comunicación. Y cómo informa, más allá de todo el sistema que cada vez que quieren hacer algo bueno les termina fallando. Uno dice, a ver, ¿por qué salieron estos 130.000 autos el fin de semana? Que efectivamente no todos iban a un funeral, no todos, o sea, los doctores de Concón de un día para otro tuvieron horas médicas copadas todo el fin de semana largo, no todos iban a mudanza. Uno se puede preguntar también qué es lo que pasa este fin de semana con este karaoke público que hicieron, que 20 y tantos hombres, 20 y tantas mujeres tomaron detenidos, con este carrete en Concón de Naya Fácil que también las tomaron la gente. Entonces, ¿en serio? ¿A qué iba? Grabándose en la patrulla. Creo que lo primero que uno parte diciendo es chuta la gente inconsciente. Y yo creo que sí. Yo creo que el 80% de los que hacen estas fiestas clandestinas sí son gente tremendamente inconsciente. Pero también nosotros estamos en un momento, y no los voy a justificar, pero creo que sí hay un 20% y nos tenemos que hacer cargo de eso en un momento en que la fatiga pandémica ya no aguanta para más. Y les quiero leer unas declaraciones de Matías Molina. Matías Molina es magíster en neuropsicología de la Universidad de París, Descartes, Francia, y quien trabaja en el servicio de neurología de la clínica Red Salud Santiago. Y habla de estos casos y dice lo siguiente, dice: el confinamiento prolongado está generando importantes efectos en la salud mental de las personas. La falta de contacto social es bien grave para los seres humanos, sobre todo en este periodo de pandemia que se ha prolongado tanto en el tiempo debido a la falta de contacto social, de no poder bailar con alguien, de no poder abrazarlo, de no estar en grupo compartiendo emociones. El mecanismo cognitivo de inhibición está más activo en esta etapa de confinamiento prolongado. El sobreuso de este mecanismo cognitivo genera conductas disruptivas, como romper las normas sin medir las consecuencias graves de los actos. ¿Por qué lo traigo a colación? Y creo, y me parece que esta semana vamos a hacer un capítulo especial de la salud mental. Porque la primera lectura es efectivamente son todos unos inconscientes de mierda que se escapan a las normas. Y sí, lo creo en gran porcentaje. Pero también hay un porcentaje que ya hoy día la cuarentena, el encierro, está haciendo, como decía acá el doctor, un efecto totalmente al contrario. Ya te está volviendo una especie de máquina que te da lo mismo lo que termine pasando, porque a nivel psicológico, químico, tu cerebro ya no analiza qué está bien y qué está mal. Porque uno dice, hay gente que comparte esta pandemia, esta cuarentena, la está compartiendo en familia. Yo que vivo solo, a mí esta me ha cagado 10.000 veces más que la anterior. Yo hoy día, psicológicamente, estoy mucho más jodido. Y eso no lo digo yo, lo dice mi psicóloga, que ya de alguna forma... ya no me... Lo notamos. Lo notamos todos. Y este caso efectivamente lo nota mi jefe y mis compañeros, lo sé. Y este caso es uno de muchísimos. Hay una fatiga que el gobierno no se ha preocupado de analizar. Por eso digo, no sacamos nada con tener vacunas si no tenemos un plan social en 360 grados que sea efectivo. Ya vienen Así Somos. Atención, te cuento, mientras puedes seguir comentando en redes sociales con Breaking AS. Ya vamos a hablar de todo lo que está pasando en esta pandemia. Juan Andrés Alfate, se viene, atención, a ver, más de este carnet. Se viene el resultado en el mundo entero. Se viene lo que está pasando, las críticas y no críticas. ¿Por qué Ernesto Laval encara de alguna forma a través de Twitter al gobierno y le dice, a ver, qué pasa con estas cifras? Todas las
comunas que incluso hay una comuna que ha duplicado su nivel de contagios en 7 días. Ahí estamos viendo un hilo perfecto en el cual hay comunas como Vitacura, hay comunas como Providencia, hay comunas como Ñuñoa que en 7 días han subido de manera alarmante sus casos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un buen momento para el pase de movilidad? ¿Se va a cambiar de estrategia o podemos caer en un hoyo sin fondo? Todo eso y mucho más lo vemos después de una pausa. Esto es Breaking AS. Así somos. Ya estamos de regreso en este Breaking AS, analizando todo lo que está pasando con la pandemia, la fatiga pandémica también, la realidad que tú estás viviendo en tu casa. Y Salfate, lo prometimos antes del corte, vamos a revisar un hilo de Twitter, bien impactante de Ernesto Laval, que habla de cómo han aumentado los casos. Exactamente, está ingeniero en computación y doctor en educación, el mismísimo Ernesto Laval, que siempre lo citamos, dado su tremenda lucidez para analizar cómo se vive la pandemia en Chile. Fíjense que publicó lo siguiente. Vamos con el primero, señor director, que dice así: ojo, estos datos son brutales, la verdad, pero tenemos que hacernos cargo de estos números. Dice él, en el primero, más de 200 comunas suben sus casos en 7 días. A continuación muestro aquellas con más de 50.000 habitantes que aumentan más de un 40% en una semana. 40% agrega él, claramente es un aumento muy grande. Vitacura, aquí esto ya está por el cielo. 91.3% de aumento en solo 7 días y tiene un nivel de contagio realmente en alto. Todo esto en el periodo de una semana. Otra, también habla del Maule. Mira los números con los que nos enfrentamos. Ernesto Laval escribe ahí 70.4 de aumento en solo 7 días y tiene un nivel de contagio tremendamente muy alto, con incidencia de muchos nuevos casos diarios. Sigue Providencia, 65.0 de aumento también en 7 días, con un alto nivel de contagio altísimo. Y fíjate que no se queda atrás tampoco Ñuñoa, 63.0 de aumento de contagios en apenas una semana, con un nivel obviamente de incidencias en casos diarios tremendamente alto. Tú vives en Ñuñoa, tú hace poco te cambiaste ahí, Michael, y puedes ver que es una comuna que con el paso de los últimos años ha cambiado muchísimo, con una gran cantidad de edificios construidos y con una densidad poblacional que es prácticamente el doble hace 4 o 5 años atrás. Cuando estamos hablando de las comunas en donde la que menos de las mencionadas es Ñuñoa con un 60% y Vitacura con un 92%, eso es casi el doble. Y por favor, esto es en apenas 7 días. La verdad es que todo lo que se está haciendo, claramente hay un factor de derrumbe de propuestas de proyecto, porque esto es terrible. O sea, estamos peor que hace una semana con todo lo que se ha hecho. En realidad esto no está reportando nada. Así no. Y tú que eres Vitacura, tú estás reportando esta cuestión. Tú estás en rojo, yo estoy en rojo, sí, por suerte no por tanto. Yo ya vivo todo por teléfono. Lo único que salgo a comprar son cigarrillos. Lo otro por Grindr. Oye, ¿sabes qué? Y esto es súper importante y yo creo que tiene que ver con los números y tiene que ver con el pase de movilidad. Mira, el otro día, cuando iba a pasar a comprar cigarrillo a una bomba de benzina, primero en servicio, con eso lo digo todo. Faltaba una hora para el toque de queda y estaba cerrado el donde venden cigarros, bebidas, para que la gente se vaya para la casa. Pero había un cartel afuera y el cartel decía: delivery de 5 a.m. a 12 de la noche. Entonces tú decís, pero espérate un poco, pues si el toque de queda era a las 9, se corrió a las 10, ¿cómo se puede hacer delivery hasta medianoche? Y claro, en mi edificio me ha tocado ver que llegan algunas motos de delivery, obviamente, de pasado las 10 de la noche y te diría hasta cercano a las 12 de la noche. Entonces, yo creo que esta falsa idea que hace una semana está pasando todo esto me parece que es completamente falso. Esto se viene cocinando hace muchos años. Y insisto en esto, tiene que ver con realmente respetar las medidas. Yo vivo frente a la autopista Kennedy y pasan autos hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana incluso. Entonces, de verdad, ¿de qué movilidad me estás hablando? ¿O qué tipo de gráfico me quieres mostrar cuando la realidad es otra? La realidad de las comunas es otra. Y donde la movilidad sigue siendo altísima. Y donde la gente se sigue saltando las cosas. Esto, mira,
hace 2 semanas atrás, hace 10 días, fui a comprar, estaba haciendo la fila afuera. El tipo que estaba atrás mío, muy molesto porque dijo, me carga hacer fila, estoy atado a las filas. Yo me quedé allá, entro. Mientras estoy pagando, que podían estar 3 personas dentro, estaba el cajero, estaba yo y una tercera. El tipo, como estaba molesto, entró. Tuvo que ir al cajero a pedirle que por favor que saliera. Ay, qué lado. ¿Cachai? No sé si me entendí. Acá hay, insisto, esto tiene que ver con un tema de aprender y lamentablemente, te guste o no te guste, esto va a ser la realidad en el tiempo. Vaya a acostumbrarte ahora, si no hay que ser a palos, weón. Me parece que ese no es el camino, insisto, y creo que con estos números, el carnet verde es una mala idea, el hecho que la gente vaya a la playa es una mala idea, el hecho que haya permiso los fines de semana es una mala idea, pero entendemos, cáchate, yo digo hoy día es una mala idea porque yo no lo necesito, pero hay gente que debe necesitar ese permiso para salir a comprar, porque no puede la semana, como la vacunación. Claro. Entonces, disculpen, creo que tenemos muy mal armado el panorama. Insisto, como siempre llegando tarde, es muy desordenado. Posiblemente cuando esto se ordene, va a ser como decía antes por ahí Michael, en agosto, y en agosto ya posiblemente vamos a ir de salida. No sé si es el camino, insisto. Pucha, no sé, es que también... doctora. Sí, es que es un tema cultural, de verdad. Yo creo que hay veces en que uno entiende que la gente, todos necesitamos salir a trabajar, salir a comprar, hacer la vida normal dentro de lo posible, pero otra cosa es hacer caso a las medidas sanitarias, y lo hemos hablado tantas veces. O sea, si hay un toque de queda, respetarlo. Las personas que trabajan en horario de toque de queda tienen un permiso especial, y las que no tienen por qué trabajar no lo tienen, y tienes que quedar en la casa, te guste o no. O sea, esas son las reglas. Entonces yo creo que el esfuerzo depende de todos para que podamos salir rápidamente de esto. Ahora, el tema del aumento de los casos, como lo dice acá Ernesto Laval, a mí no me deja llamar la atención, porque mira, hay un ranking con las comunas con más casos activos que se dio a conocer el día de ayer, y en el top 5, o sea, encabezando este ranking, hay 5 comunas de la región metropolitana: Puente Alto, Maipú, La Florida, Peñalolén y Santiago. De esas 5 comunas... Peñalolén no atiende. No aprende. Pobre jefe. Oye, de esas 5 comunas ya que encabezan este ranking, hay 2 que ya están en fase 2. De hecho, Maipú tiene peores números, está en el lugar número 2, está en fase 2. Y, por ejemplo, Peñalolén, que tiene un poco mejor número, está en fase 1 y está en el lugar número 4. Entonces, al final, uno dice, ¿pero cuál es el criterio para poder decir, ¿sabes qué? Esta comuna pasa a fase 2 y esta se mantiene. Porque yo leo este ranking, que lo pueden encontrar, está en la información disponible, y uno dice, ¿pero en qué se están basando? ¿Se están basando en la densidad poblacional por kilómetros cuadrados, en la cantidad de personas que ocupa el sistema sanitario, cuán colapsado está o no? Pero en verdad son cosas que no se entienden. Ahora, molestamos Peñalolén porque nuestro jefe vive en Peñalolén, por eso. Sí, por eso. Está loco por salir de Peñalolén. Pero es por eso. Pero este dato a mí me hace mucho ruido y me deja muchas dudas. A mí me gustaría saber cuál es el criterio que están ocupando para ir desconfinando ciertas comunas por sobre otras. Muy bien, bueno. Qué complejo entender los criterios. Complejo entenderlo porque además nosotros ya llevamos más de un año en pandemia, y aparte de que los criterios han sido súper flexibles y que se entiende porque es algo que uno está entendiendo en una pandemia, ¿cierto? Que se iba investigando paso a paso, entonces todo puede ir cambiando. La forma de actuar de este gobierno ha sido muy compleja. Lo conversábamos antes de la pauta, se hablaba cuando era ministro de Salud del señor Mañalich. Él hablaba al principio que él dijo, oye, vamos a hacer un carnet, casi como un carnet de sanidad para la gente que ya le dio el COVID-19, y con eso que puedan tener movilidad absoluta. Ese carnet nunca funcionó porque finalmente después se descubrió que uno se podía recontagiar además, que era muy peligroso. Hoy día las cosas van cambiando, y ojo, yo anoche veía un reportaje que hicieron en un noticiero que hablaba justamente, y el título era Brasil en alerta por mortalidad infantil por COVID-19, donde las cifras justamente por COVID pediátrico han aumentado bastante, y las cifras de muerte también han aumentado bastante, y se le da justamente la razón a la variante P1, que sería más contagiosa y más peligrosa para niños. Entonces uno dice, yo me imagino que el gobierno de nuestro país ya está analizando qué es lo que va a pasar el día de mañana en que el COVID empieza a atacar fuertemente a los niños, y no vamos a esperar a tener un alza pediátrica de fallecidos para empezar a investigar qué es lo que sucede.
porque hoy día hablamos y ustedes dicen llegamos tarde a todo, no se entienden los criterios. Claro, llegamos tarde, pero ni siquiera estamos mirando el día de mañana, ni siquiera estamos mirando lo que está pasando con nuestro vecino. Y ahí es donde uno empieza a criticar, y ahí es donde la gente efectivamente dice, bueno, ¿le hago caso o no le hago caso? Con lo que decía Lama, la gente no le está haciendo caso a las autoridades. Yo creo que con mayor razón a lo mejor se necesita este pase de movilidad. A lo mejor ya no va a estar la gente que no está haciendo caso decir, bueno, ya tengo el pase, le va a tomar más sentido a una libertad que legalmente no vas a querer volver a perder. Puede funcionar ese aspecto de alguna forma, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir de esta nueva realidad, sino que vamos a terminar terminándonos finalmente. ¿Estás viendo Así Somos? No es desazón, hay esperanza. Estás viendo Breaking AS. A veces nos bajoneamos, después nos subimos. Lo importante es que tú entiendas que la vacuna no es la única solución. La real solución es el distanciamiento físico y la mascarilla. Listo. El intercambio de pruebas y los abracitos los vamos a tener que dejar para más adelante. Sigue Juan Andrés Alfate este hilo con más comunas, ¿o no? Exactamente, Ernesto Laval. Simplemente decir que en realidad espero que este famoso carné verde que quieren sacar no sea un descriterio oficial. O sea, que ahora sí la gente puede hacer lo que no debería estar haciendo ahora, pero se supone que no. Se supone que no, pero la práctica dice otra cosa. Seguimos hablando sobre lo que escribió en este libro de Twitter Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación, ni más ni menos. Un verdadero experto y uno de los grandes maestros para tratar de entender nuestra situación. Ahora nos vamos a Chillán. Él está viendo la manera en cómo todo ha fallado y por qué el aumento en 7 días de contagio es brutal. Por ejemplo, Chillán. 49,2 de aumento de contagios en Chillán en tan solo 7 días, con un alto nivel de casos diarios. Esto no se queda acá, porque ahora nos vamos muy cerquita a la región de O'Higgins, en Rancagua. 46,8 de aumento. Estaba más la mitad. 7 días apenas se aumentó prácticamente en un 50%. Nos volvemos a la región metropolitana. Las Condes, ahí pegando en el palo con Rancagua. 46,4 de aumento de contagio. Escúchenme esto, que esto se tiene que entender bien. En solo 7 días, en una semana, sube la mitad de lo que ya existía. Y lo Barnechea, 45,5 de aumento en el nivel de contagios, con muchos números diarios en apenas una semana. Ahora, ¿qué es lo que dice Ernesto Laval? Porque él nos entrega este gráfico que los números no mienten. Es decisivo, ahí está. Algo no está funcionando, en donde Vitacura aumenta prácticamente el doble, 92 y tanto, y el resto de las regiones mencionadas y comunas en un 45 hasta un 60%. Y él dice lo siguiente. Estas son las conclusiones de Ernesto Laval. El virus tiene, a no dudar, un crecimiento exponencial. Si no se toman medidas, el nivel de contagio llegará a cifras extremadamente altas, como si ya no lo tuvieran, con mayor nivel de contagio, y entonces habrá mayor nivel de hospitalizados graves y mayor cantidad de fallecidos, aún con la protección de la vacuna. Ojo con eso, si no se cuidan los vacunados no están sacando nada. Y por último el cierre, y dice: crecimiento de contagios está fuera de control en muchas comunas y regiones. Y aquí incita, digamos, en plaza al doctor Enrique Párez. Realmente espero, le dice, que el lunes, hoy, se anuncien medidas diferentes que permitan contener esta situación. Si se continúa con la misma estrategia, creo que la situación será catastrófica. Déjeme tomar algo que mencionaba Michael. Ojo con esto. Ojo con lo último que dice. Porque aquí hay dos pandemias, digámoslo, tres. La pandemia en sí, la económica y la de salud mental. Yo estuve con una doctora de la Punta Central y ella, ojo, esto ella no lo pone a la mano del fuego, decía, pero hasta lo que nosotros entendemos, esperamos y confiamos en la gente que podamos ver cifras más bajas a comienzos, mediados de agosto. Esperamos. Porque nosotros no aguantamos más. Y salta mi amigo, gran amigo de ella toda la vida, psicólogo, y me dice, les voy a decir algo, ¿saben que el 40% de mis pacientes son médicos desde hace 6 meses? Sus pacientes, un psicólogo, son, doctor, que no aguantan más, que se están automedicando con fluoxetina por lo bajo. Perdón, estoy rompiendo aquí un secreto camarín, porque dicen, no aguantamos más, no sabemos qué hacer, porque si la gente no entiende y dice que están llegando un 20% de pacientes que ya tuvieron COVID, que están vacunados, pero llegan
con problemas de enfermedades somáticas, porque están tan estresados, ya tuvieron el COVID, zafaron, quedaron así tan valieques, quedaron con algunos síntomas y hoy día se enferman por cualquier cosa, porque van a perder el trabajo, porque se le enfermó la mamá, y todos están llegando a centros hospitalarios porque el cuerpo de muchas personas está colapsando. O sea, estos números que Ernesto Laval anuncia solo de contagio por COVID, si le sumas todo lo que está ocurriendo, que son cifras que hoy día están bajo el tapete, probablemente tengamos a toda la población de Chile en algún momento enferma de algo. Y eso nadie lo está hablando. Afortunadamente tenemos este espacio en televisión. ¿Te das cuenta que desde la perspectiva de lo que tú acabas de comentar, podríamos entender que las cifras que se dispararon en muchas comunas de la región metropolitana y del país tiene que ver directamente con eso? A mí me parece que ese aumento de contagio del 46% es porque la gente se juntó, porque no aguanta más, porque está sobrepasada psicológicamente. Digamos las cosas como son. Perdón, Mike lo decía en el bloque anterior, ya sabemos que Mike tiene cierto nivel de sobrepaso también. Todos lo tenemos, todos nosotros mismos. Yo también estar acá sin bañarme, haciendo esto por Zoom, siempre en pijama, pero bañado para arriba. ¿Cachai o no? Entonces, pero es verdad. Lo importante es que te bañes para abajo, nada más. Pero estoy solo, entonces solamente lo saboreo qué asco, weón, ya sé. Quiero decir una cosa, y quiero hacer un llamado. Yo hace algunas semanas hice un llamado al fanático de Iron Maiden a que le escribiera a Roldán. Y quiero pedirle a ese fanático que se retire. Quiero pedirle a la gente que ve este programa y a la gente que nos sigue, hicieron bolsa le mande a Mike mensajes de cariño, de buena onda, porque sabéis que le van a hacer bien, lo necesita. Todos lo necesitamos en este momento. Todos estamos como al límite de un empujoncito poder a veces explotar. Perdóname, yo este fin de semana a mi mujer, que la amo con todo mi corazón, tuvimos harta discusión, porque te das cuenta que está eso ahí. Desde el privilegio. Y que cuesta volver a relajar. Pero imagínate, que cuesta volver a relajar. O sea, nos costó mucho bajar todo para poder tener finalmente el fin de semana, el domingo, ya un día más tranquilo. Imagínate en otros lugares donde posiblemente la gente vive sin nada porque una familia vive en una media agua, son 12. Imagínate lo que están viviendo en tantos hogares de nuestro país. Entonces, disculpa, creo que o cinco personas en un departamento de 30 metros cuadrados. Sí, esa es la realidad que tiene Chile. La realidad de Chile no es una familia de 4 en una casa de 700 metros cuadrados. Entonces, creo que es súper importante que nos tomemos en serio esta parte. Y creo que hay que tratar de encontrar, y creo que acá ya es, cada uno lo hace como puede, la manera de tratar de sacar la mente del COVID y tratar de distraerlo un poco. ¿Cachai? A mí, yo tengo una colección de juguetes, yo creo que todos lo saben. Y ayer, en pos de desestresar, claro, cosa de verlo, saqué algunas de mis cajas y me entretuve revisando algunas cosas que tengo ahí y me acordé de algunos buenos momentos, o posiblemente donde obtuve eso. Yo estoy hablando del privilegio máximo, pero al menos a mí me sirvió. A otras personas les servirá leer, a otra persona les servirá sacar a su perro, a otra persona les servirá salir a correr, pero creo que tratar de buscar mecanismos. Exactamente, tratar de buscar mecanismos. Y creo que creo que el gobierno de Chile sería mucho más inteligente, en vez de hablar todos los días de dar cifras, tratar de buscar una manera en que todos podamos encontrar cierto nivel de salud mental. Yo creo que lo lograron un poco con la franja deportiva. En un principio, está bien, se equivocan, muy corta, hubo peleas, pero finalmente ya se logró. Y la gente que se estresa a través del deporte lo está logrando, a pesar de que no se pueden abrir los gimnasios todavía. Entonces, insisto, ¿cachai? Tratemos de encontrar. Mira, te voy a contar una cosa. Tengo un amigo que es chef, que trabaja en el Barrio Italia. Saludos al Barrio Italia, ya que estamos ahí abajo. Los cabros nos ven siempre. Simón. Bueno, Simón, así, carné especial. Simón, carné verde Bar Italia. Bueno, y él me contaba que la semana pasada, el día que llovió harto, ¿te acuerdas que un rato cayó? Sí. Había fila para entrar al bar. La gente afuera sin paraguas mojándose. O sea, imagínate el nivel de estrés que estáis viviendo, que estáis dispuestos a hacer una fila de 40 minutos, mojándote en la lluvia con tal de pasar una hora de un buen rato. Una hora lejos del COVID. Una hora donde estáis de nuevo en el 2018. Ojalá sin la injusticia de 30 años en 2018, pero me refiero en ese modus operandi en el cual tú agarrás tus cosas y salías. Y algo que tenemos que recuperar. Yo no sé cómo lo viste tú, Monty, o si lo vi más o menos parecido. No, absolutamente igual. A esto nos ha pasado la cuenta a todas y a todos. Oye, hay un dato que yo me enteré recién este fin de semana. El presidente Piñera el 11 de mayo publicó una nueva ley de protección a la salud mental que recién ahí reconoce y protege, cachen, los derechos de las personas en el campo de la salud mental.
Entonces, ahí uno se da cuenta que recién se publica una ley en base a un contexto pandémico en donde todos estamos al límite. Y en este plan, en esta nueva ley, se destaca un plan especial para la atención de las personas que trabajan en el área de salud. Quizás este tema lo vamos a llevar más a fondo esta semana en este programa especial que vamos a tener de salud mental. Pero me llama mucho la atención que recién ahora se empiezan a preocupar de algo que es fundamental para cualquier sociedad. Porque como tú bien lo decías, Lama, yo creo que todos estamos a esto de generar un caos al interior de nuestra casa. Basta con salir al supermercado, alguien te pega un empujoncito, alguien, no sé, te habla de una forma que no te parece y puedes explotar. Y eso es lo que se ve todos los días, por ejemplo, a través de las redes sociales. La gente está súper violenta, está súper hiriente, intolerante, destructiva. O sea, tú opinas algo que no está en concordancia con lo que esa persona que te está escuchando o leyendo no está de acuerdo, y se generan peleas, y son peleas con unos descalificativos tremendos. Entonces eso también nos muestra que estamos con una sociedad que está al límite, que está cada vez más enardecida de alguna manera, y nosotros no podemos seguir cayendo en eso. Entonces está bien informarse, está bien conectarse y todo, pero a todas las medidas que tú decías, Lama, de salir a sacar al perro, no sé, escuchar música, desconectarse también un ratito de redes sociales que de pronto son bastante tóxicas. Ahí hay que hacer también un paralelo. No sé, una limpieza. Monty, con lo que tú decís, solo aportar, si bien el gobierno podría decir, oye, esto entre el 2020 y el 2021 nosotros hemos aumentado el presupuesto que teníamos para salud mental, eso es porque efectivamente ellos, el gobierno, al llegar a la presidencia de este nuevo gobierno, bajó la cantidad de plata que se invertía en salud mental antes, en el gobierno anterior. Entonces ahora en el fondo se están poniendo un poquito al día con lo que se venía haciendo hace 4 años atrás. Otro punto importante, hay un plan que yo lo conversé con ustedes el año pasado que se llama Habilidades para la Vida, que justamente es apoyo emocional para adolescentes que son de escasos recursos. Cuando empezó la pandemia, en 2020, el gobierno lo primero que quiso hacer fue quitar esos recursos del plan Habilidades para la Vida y hacerlo desaparecer. Fue tanto el ruido que se generó que efectivamente al final lo cortaron, le bajaron el presupuesto, pero no lo cortaron por completo. Aquí voy con estos datos, que efectivamente al gobierno le importa tan poco la salud mental, a lo mejor a todos los gobiernos, y recién ahora se están dando cuenta que es importante, y de donde primero quieren recortar el dinero es de ahí. Menos mal que no se hizo, pero porque existió una presión de todos los trabajadores de ese plan, que es un tremendo plan que apoya a todas las personas, a todos los adolescentes sobre todo, que no tienen, como decía Lama lo tiraba en broma, en serio. Nosotros estamos hablando de un privilegio más, privilegio menos, nosotros hablamos de un privilegio total. Hay muchas personas que efectivamente no tienen ese privilegio, que no tienen ese lugar donde poder refugiarse, y este tipo de plan sí los ayuda de muchas formas. Estamos haciendo Breaking AS ante esta realidad que estamos conversando. Hay 2 preguntas que se vienen de inmediato a la cabeza. Primero, la vacunación en Chile. Esta vacunación, el fin de semana llegaron 3 millones. ¿Sirve? ¿La vacuna es la única salida? ¿Sirven o no sirven las cuarentenas? O yo te voy a sumar una tercera pregunta. ¿Sirven las cuarentenas al estilo de Chile? Porque esto que nosotros hacemos no es una cuarentena real. No. Vamos y volvemos con más información. Esto es Breaking Ice. Mira que me salió bonito Breaking. Súper. ¿Está entendiendo? Y ahora sí retomamos con todo lo que está pasando en torno a la pandemia en Chile, porque este fin de semana llegaron casi 3 millones de nuevas dosis de vacunas entre Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Ahí tenemos el titular de la tercera. Llegan a Chile más de 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de Zapata. A ver, para que ustedes vayan entendiendo un poco cuáles son las cifras, sumado a esto lo que dijo el presidente Piñera respecto a la llegada constante de estas vacunas, sea vacunas no faltan, pareciera incluso, si yo tuviera que escuchar los noticieros más, pareciera que sobran, que tenemos para regalarle a los países vecinos. Sí. Pero en esta última pasada, estamos hablando del pasado 20 de mayo, llegaron 272.000 y fracción vacunas de Pfizer, 331.000 de AstraZeneca, que permite la campaña de vacunación, sobre todo aquellos que ya se pusieron esa vacuna, y Chile a esta altura ya ha recibido más de 3 millones y medio prácticamente vacunas de Pfizer, 14.900.000 y tantos dosis de Sinovac, que ha sido la principal vacuna en nuestro país, y casi 500.000 vacunas Alianza de COVAX, alcanzando un total de
18.822.096 dosis en nuestro país. Eso es prácticamente todo Chile. O sea, claro, aquí estamos hablando casi de 19 millones, estamos hablando prácticamente como que todos se vacunaron al menos una vez. Y el porcentaje de cuántos se han vacunado 2 veces, o sea, que tienen el esquema completo, digamos que este menos porcentaje, acuérdense que estamos buscando un 80, van más de 50. Entonces, estamos ahí. Y aquí retomo la pregunta que planteaba Michael. ¿Sirven las vacunas? ¿Sirven las cuarentenas por separado? Claramente no. Imagínate que en Inglaterra ellos le dieron más prioridad a las cuarentenas que a las vacunas. Ellos no rechazaron las vacunas, sino que fueron más prolijos en elegir cuáles iban a ser las que elegían para esa nación, y van mucho más atrasados que nosotros, y sin embargo ya están prácticamente con permiso de fiesta, abrazo, beso y todo lo demás. Entonces pareciera que la cuarentena o el cuidado personal, como lo hicieron otros países de Europa del Este, era que, mira, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, estoy hablando de comienzo del 2020, pero hagamos lo siguiente: anda a trabajar, sale nomás, pero mantén distancia social, usa mascarilla y lávate las manos. Y les fue re bien. O sea, las vacunas van a permitir que tú no caigas hospitalizado, que no te mueras y que quedas contagiado, pero si hiciéramos caso al protocolo, probablemente está ahí, como Inglaterra lo ha demostrado, el 70% de la efectividad de contagiarte en realidad no del COVID, de cualquier cosa. Y bastaría principalmente eso. Entonces, cuando tenemos la tremenda capacidad de vacunación en Chile en relación a los países vecinos, pero no se ha respetado todo otro, conclusión clara y simple, sencilla, es que se necesitan las dos, pero sobre todo los protocolos, y más que nada los protocolos. Esa es la única conclusión visible frente a los números. Sí, hay que reconocer que el número de vacunas habla de un proceso muy exitoso de parte del gobierno de Chile. O sea, cuando no se le reconoce a nadie, se le critica tanto que hayan 18.822.096 dosis vacuna. Me parece que es bastante posible, es como un número medio teletón. Ya, pero es exitosa la adquisición de las compras por Lama. Pero por eso, es exitosa la adquisición de la vacuna. Pero todo el resto ha fallado. Lo que pasa... Sí, entonces el proceso de vacunación sí no es exitoso 100%. No, pero a ver, ¿sabes dónde fallamos principalmente en el tema de la cuarentena? Mi percepción. Ahí donde está el meollo del asunto, porque, digamos las cosas como son, en más de 1 año y medio no hemos hecho una cuarentena real. No ha habido una cuarentena real. El país no se puede. Sigue funcionando, aunque sea hasta el 15% mínimo. ¿Cachai? Y creo que los países que tuvieron éxito con las cuarentenas fueron los que lograron reducirlo al mínimo, muy cerca. No sé si 0, porque yo creo que eso es imposible, pero no sé si el 20% de movilidad. Entonces, ¿cachai? Perdón, hagamos memoria, mira. Habían permisos de la comisaría virtual falsos PCRs para que la gente pudiera movilizarse. ¿Cachai o no? Por eso ¿tú sabes que eso no es ilegal? ¿Lo de la comisaría no es ilegal? ¿En serio? Pero acá ahí hay un emprendimiento que perdí. No, perdón, eso fue público. No es ilegal porque no hay una, no me acuerdo, firma electrónica digital. No hay una firma. Muchas gracias, Monty. Entonces hay una persona que efectivamente como que hizo una denuncia y ganó, porque falsificar ese documento, así de mal pensadas están las cosas. Falsificar un permiso no es ilegal, no te pueden llevar un proceso a raíz de eso. Cuando yo digo que el proceso de vacunación no es exitoso, yo me refiero a la vacunación en sí, porque la compra de vacunas súper exitoso, pero la distribución de las vacunas no ha sido exitoso. El gobierno nos ha asegurado de que a todo el mundo lleguen las vacunas, pues eso vea como intento encontrar cuando se dice que fue súper bueno ese tema. No, va a medias, como todo. Pero tenemos un buen número de vacunados. Sin cuarentena parece que esto vale callampa. Eso es que es el tema. Podría no haber ninguna vacuna, pero si todos se cuidan, al parecer, de por vida, no te puedes contagiar, te cuidáis. Punto. O sea, la mascarilla y darse las manos. No, pero perdón, lo hemos hablado tantas veces. Hay gente que todavía no sabe ocupar la mascarilla. Hay gente que todavía no entiende que no es con la nariz afuera. O que no se ocupa acá de guardapapada, que es como un sostén de papada para muchos hombres. ¿Cachai o no? Me parece que no saben. Ponen acá para las redes sociales, tampoco va a ir la mascarilla. ¿Cachai o no? Entonces, insisto, me parece que acá hay... perdóname, hay gente que se la pone cruzada, que está mal porque te entra por los lados. Se supone que la mascarilla ideal... Mira, estoy haciendo una clase y eso que yo de mascarilla no tengo idea. Y lo ideal es que en la parte de la nariz tenga un fierro. Porque esta parte sí que es importante cuidarla.
¿cachai? Para que no haya filtración por este lado. Hay mascarillas que se recomiendan por sobre otras, es un tema que tampoco se habla. Entonces, ¿cachai? Me parece, insisto, el tema de la vacunación perfecto. Estamos siguiendo, como nos gusta a nosotros, la tendencia internacional. Sin embargo, me parece que el tema de la cuarentena nunca se hizo real y tampoco el tema de los cuidados personales. Yo acá te puedo apostar que hay una cantidad de gente que iba al baño y no se lavaba las manos antes de esto y uno los saludaba y todo. Entonces, ¿cachai? Acá tiene que haber un cambio cultural un poco, que es mucho más grande y es mucho más lento, weón. ¿Cachai? Nos va a costar muchos años entender como el cinturón de seguridad. Exactamente, y cuando lo hagamos ya va a haber pasado y va a haber que hacer otra medida y vamos a quedar una vez más fuera de lugar, fuera de foco. Oye, les quería comentar algo que dijo el representante de la Organización Panamericana de Salud y de la OMS para Chile, Fernando Leanes, que él también hace un diagnóstico que tiene que ver como con las vacunas, la importancia de que todos los países vecinos también se vacunen. Y es el llamado que ha hecho la OMS de decir, a ver, los países más ricos o que han tenido más acceso a la vacunación, por ejemplo Chile, que ha tenido también ahí buen lobby a través de la Universidad Católica, en donde hay una alianza ahí con los laboratorios y que permitió como este acceso rápido, ¿cierto? No solamente la intervención del gobierno, sino que también con esta intervención del privado. Entonces la OMS dice, ¿saben qué? Los países que les van a quedar vacunas, que no las van a poner, por favor, dónenlas a otros países, así como también países ricos que donen plata para otros países poder también tener sus vacunas, porque si no, no sirve de nada como aislar un país súper vacunado si tus vecinos no están teniendo ese mismo acceso o el mismo alcance. Y él también dice que esto no es un fenómeno chileno solamente, que está ocurriendo en todos los países del Cono Sur, en donde se han visto aumentos de casos, obviamente producto de todo lo que está significando la gestión de la pandemia en los diferentes países. Y les quería poner el ejemplo de Uruguay. Uruguay, ustedes saben que es el país que en un principio había manejado súper bien su pandemia. De hecho, ahora, siendo un país chiquitito, ¿cierto? Con algo como 3,5 millones de habitantes, tienen un aumento de casos. Exacto, o sea, ellos apelaron como al comportamiento social, a hacer caso, y les resultó al principio. De hecho, ahora ellos el viernes tuvieron un aumento de casos y se convirtieron en el país con más casos nuevos por millón de habitantes después de Brasil, siendo que Uruguay es el país que más vacunas está poniendo a su población tras Chile. Entonces ahora vemos que nos está pasando algo súper similar con Uruguay. En el fondo ellos dicen, ¿por qué aumentaron los casos si estamos vacunando tanto? Porque finalmente ellos dicen, relajamos las medidas, empezamos a abrir ciertas fronteras y también ellos le atribuyen estos aumentos a la variante P1, que es la brasilera, que es lo que mencionaba, no sé si Mike, con respecto al aumento de casos de los niños en Brasil. Entonces al final está todo bastante relacionado. Ojo, a pesar de que se habló en el último estudio de que para estas vacunas que por lo menos nosotros tenemos en Chile efectivamente sí servirían para todas estas variantes, lo cual nos da una tranquilidad absoluta, hablando de Pfizer, de Coronavac, Sinovac, que es la que más se utiliza en nuestro país. Lo de Uruguay es súper interesante y qué bueno que Monty lo trae a la mesa, porque se acuerdan que nosotros en un minuto hablamos del buen plan que tenía el gobierno, no solamente con respetar y pedirle a la ciudadanía que se comporte bien, sino que ellos también tenían este plan de domicilios de médicos a la casa. El que se sentía mal no tenía que ir a un hospital, a un centro médico a hacerse el test PCR, atenderse, qué sé yo, y estar probablemente alrededor. Iban los médicos a la casa, entonces habían varios elementos que nosotros de hecho destacamos. Me acuerdo acá de cómo se estaba tratando esta pandemia. Hoy día finalmente se está dando un paso atrás en cuanto a los resultados, pero justamente por el relajo de las conductas, el relajo de las conductas de las personas. No es la vacuna la solución. No existe. Hoy día no tenemos ninguna solución para el COVID-19. Lo único que realmente nos puede servir es vacunarte, pero sin dejar de lavarte las manos y sin dejar de usar la mascarilla. Mientras tanto, de Uruguay nos regresamos a nuestro país en este Breaking AS, porque adivinen que están viendo toda la actualidad, todo lo que está pasando con la pandemia. Ya estamos en esta madrugada, día martes, hacemos Breaking AS. Te acompañamos hasta ahora para que tengas la información necesaria para que tú puedas empezar a opinar, justamente empezar a unir todas estas verdades a nivel mundial y también nacional, por supuesto. Salpate, la UI nuevamente está
en contra, por decirlo de alguna forma, del presidente Sebastián Piñera y le dicen, ¿sabe qué, papito? Acá la cuarentena hay que cortarla absolutamente por salud mental. De hecho, tenemos el titular del desconcierto que dice: el mensaje de la UDI a Piñera pide que se terminen las cuarentenas en Chile por salud mental. Bueno, así lo manifestó el presidente del gremialismo, Javier Macaya, de quien menos se esperaba, imagínate. Dijo lo siguiente: creemos que es momento de que tengamos esta discusión. Y sí, tiene toda la razón. Ha sido muy duro el golpe, no solo para el bolsillo de las pymes, no solo para las personas en su calidad de vida y lo que mencionábamos nosotros, sino también para lo que significa en cuanto a salud mental. Es un tema que se tiene que discutir y esperamos pueda tener acogida todos quienes crean en esta idea de libertad. Obviamente ahí lo recalca y lo emplaza. Con los cuidados necesarios es momento de ponerle fin a la cuarentena. Les voy a dar un dato que no es menor. Quiero que la gente en la casa me ponga mucha atención a esto, sobre todo aquellos que son padres. Hablando con mi amigo psicólogo, experto en psicología infantil, me decía: hay un fenómeno que en próximos meses más va a explotar y no sabemos hasta dónde va a llegar, porque se siguen sumando pandemias económicas, la pandemia propiamente tal y la salud mental, entre otras. Y es que los niños encerrados, sin posibilidad de ir al colegio, sin tener contacto, de jugar con sus pares, sin entender el desarrollo de cómo tratarse, cómo hablar, cómo saber cuáles son los límites en su contacto con otros seres humanos de su edad, se han volcado, por ejemplo, principalmente en los juegos de video. ¿Qué significa esto? Me decía mi amigo psicólogo. Que toda esta pandemia, para ellos, que algunos ni siquiera la han notado, tiene que ver con experiencias de alta intensidad. Es subirle el volumen a la experiencia cotidiana a cada rato. Cuando tengan que volver y se encuentren con el timing, con el ritmo de la vida normal, con que tu ritmo no es el mismo de otro, que tú piensas distinto de otro, que te va a salir con no sé qué cosa, cree que aquí puede que haya un choque en la población infantil de frustración tan grande que en realidad nadie se está haciendo cargo de los niños porque están enclaustrados de una manera que los adultos no lo notan y que parece que la pandemia para ellos no ha existido. Tengo a mis papás cerca, estoy en mi casa, tengo la tele 25 horas diarias, bueno, en realidad 24 horas diarias, puedo jugar lo que quiera, todo es chiste, explosión, todos me están entreteniendo, todos están preocupados de mí. Cuando tenga que enfrentarse a la realidad va a estar tan desfasado que esto va a ser un colapso, que ahora los papás no solamente van a estar vueltos locos, histéricos por su propia condición, sino porque sus hijos ahora han perdido el contacto con la realidad. Y esto es un tema que debiéramos empezar a hacernos cargo desde ya y ahora, Michael. Oye, es súper interesante, Salfate. ¿Les parece si hablamos de esto y de mucho más? ¿Qué es lo que pasa con las mascotas en la casa también? ¿Cómo están tus hijos en la casa? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están viviendo tú? Lo comentamos después de esta última y más breve pausa en Breaking AS. Se tiene que terminar la cuarentena, se tiene que terminar el toque de queda. Lo comentamos a la hora. Ya estamos de regreso en Así Somos, haciendo Breaking AS. Ya vamos a hablar de este cambio de conductas que nos plantea Salfate post pandemia, pero antes, chiquillos, bueno, esta pandemia ha dificultado el trabajo de muchas personas, entre ellos cientos de organizaciones de ayuda social quienes no han podido realizar lamentablemente sus colectas de forma presencial. Bueno, María Ayuda es una de ellas y durante todo el mes de mayo están realizando la colecta digital 2021. Esta es la oportunidad de cambiar el futuro de la niñez gravemente vulnerada. ¿Cómo? Haciendo tu aporte en mariaayuda.cl. Ya lo sabes, mes de mayo es el mes de María Ayuda. Ahí ingresas a mariaayuda.cl y ayudas a todos estos niños. Fuerte el aplauso para... Nos quedan días todavía, hasta el próximo lunes para estar aportando. Salfate, es súper cierto lo que tú decís, lo que estás ahí comentando justamente de estas conductas infantiles, porque claro, los niños, yo lo veo en mi sobrino, de repente se conectan a través de Zoom para jugar con otros niños, algo a través de una pantalla, pero el resto del tiempo, a lo mejor los horarios que antes tenían mucho más limitados para videojuegos, para el celular, hoy día se abrió una ventana mucho más amplia, se les da más espacio, juegan mucho más y claro, por lo general son juegos que tienen que ver con matar a alguien, atropellar a alguien, entrar donde una casa con una realidad y una velocidad no normal ni la que van a tener cuando se vuelven a juntar con más niños presencialmente. Pero ojo, además hay un detalle ahí que se lo escuché a una de las sobrinas de mi mujer, que ellos tienen una falsa idea de que se reunieron con alguien.
porque ellos se conectan con sus amigos, por ejemplo, en el juego de video, con audífonos, conversan, se ríen, hablan, juegan, y tienen una falsa idea, una falsa sensación de que sí se están reuniendo cuando eso no es así. Y ahí yo creo que hay un problema, porque los niños aún, en algunos casos, ¿no es cierto?, no saben separar muy bien esas cosas, ¿cachai? Ellos quedan con la sensación de que sí se juntaron, de que sí estuvieron, y eso no fue así, ¿cachai? Entonces, ojo con eso. A mí me parece que el tema de las reuniones a nivel de videojuego genera una falsa idea de reunión que no es tal y que tampoco ayuda tanto a los niños. Bueno, se hablaba un poco que lo que va a haber que hacer acá con los niños es como una... todas las conductas. Es una desintoxicación digital. Es como que se le inculcó un vicio, una adicción, y que consideran que así es más cómodo, y que cada vez que se juntaban era para hacer grandes eventos, como jugar en línea, cualquier videojuego, por ejemplo, y que cuando se topen con la vida real, el trato de uno a otro, y es como de qué hablamos y ahora qué hacemos, se está extraviando y lo van a considerar poco valioso como experiencia, cuando lo anterior era con el volumen a todo dar, que era todo explotando, disparando, lo que sea. Entonces va a haber una reeducación necesaria, que todavía nadie lo ha planteado, que es cómo le regresamos el contacto con la realidad a los niños y cómo les sacamos esto que ahora probablemente muchos están completamente adictos a convivir con otros a través de una pantalla. Entonces es una tentación muy fuerte. Sí, y cómo van a volver después, por ejemplo, al colegio o a la vida real, porque claramente hoy día cada uno se maneja con sus tiempos, con su espacio, pero otra cosa es llegar a una sala a volver a compartir con el de al lado, es volver a tener conciencia de que existen horarios, de que existen tiempos, ¿cierto? Y finalmente, yo no sé, es súper preocupante. Yo tengo también 2 sobrinitos de 7 años, los 2. Y la verdad es que han cambiado harto con respecto a su conducta. No sé si para bien o para mal, porque al final es la generación que le tocó vivir toda la era digital. Y restárselo tampoco sería sano, porque en el fondo eso es lo que les va a tocar de aquí en adelante. Pero no perder la conciencia de que existe un mundo real. Y finalmente los niños son los que se van a hacer cargo de nuestro futuro, de nuestro país el día de mañana. Entonces también es un desafío súper complejo, que ahí van a tener que estar súper bien, el engranaje muy bien hecho entre los profesores, los apoderados, la misma sociedad. No sé, yo lo veo complejo el tema de los niños si no se aborda bien. Lo bueno es este proceso de adaptabilidad que tienen los niños, que es mucho más rápida, es mucho más fluida que el que tenemos nosotros los adultos, que ya estamos como con estructuras muy armadas. Por ahí uno puede decir, claro, yo también lo veo en mis sobrinos, por lo menos hace muy poquitos días cumplieron 8 años, y mi sobrina decía, chuta, voy a cumplir 8 años y desde los 6 que estoy encerrada. Y estaba de verdad ya muy afligida, porque claro, ya consciente de eso, imagínate. Partió la pandemia con 6 años, cumplió 7, no pudo festejar su cumpleaños, después cumplió 8, son 2 cumpleaños encerrados. Y por lo menos ella, Vicente, que es su hermano, el mellizo, no está ni ahí, le da lo mismo el feliz con el celular, pero ella está muy ansiosa de poder ver, abrazar a niñitas. Creo que el proceso es súper... para ellos se van adaptando más rápido. Hay que ver ese tema que plantea Salfate, hay que ver el tema de las relaciones humanas, las relaciones de pareja, el nivel de violencia que se gestó también en esta pandemia. Es impresionante cómo las llamadas de alerta empezaron a crecer. Y hay que ver la conducta también de las mascotas, eso no es menor. Hay mascotas que hoy día están acostumbradas con sus dueños de lunes a lunes todo el día. ¿Qué va a pasar cuando esos dueños lama se vayan a trabajar? La mascota sabe sola. Las mascotas también viven procesos depresivos que son bien potentes. Sí, lo bueno es que ponerle ojo al comportamiento de la mascota. Ahí es donde tú puedes notar cierto nivel de estrés. Pero sí es verdad, cuando rompe, por ejemplo, tienes un perro. Yo pensé que hablaba en doble sentido. No, ¿qué doble sentido? Ay, no todo es doble sentido, Mike. Oye, perdón. No hay doble sentido ahí. Si hay algún profesional que quiera hacer un doctorado, una tesis, acá hay un caso, perdóname, acá hay un caso de premio Nobel, de verdad lo digo. Algún fanático de Iron Maiden, fanático de la medicina que lo quiera ayudar, de verdad lo digo. Ya, termina tu idea. Hay que ponerle ojo a la mascota. El comportamiento errático de tu mascota, cuando tú la conoces bien y distinto a lo como es normalmente, te está indicando algo. Te está diciendo que tiene estrés. Te está diciendo que le pasa algo y hay que ponerle mucho ojo. Sí. Al menos yo lo hago así con mis hermanos. No, pues tus hermanos no son mascotas. Son como un poquito, a veces hay que amarrarlo y todo.
Son aberrados. Oye, chiquillos, arrancamos con todo esta nueva semana en Así Somos, así que mañana nos reencontramos a eso de las 12:30 horas con ustedes en su casa. Mañana se viene un tremendo capítulo de Alerta AS junto a Carlos Gutiérrez. Eso. Monty, Lama, Salfate, descansen, duerman, abríguense que hace mucho frío. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.